Bueno, profesor, pero como eso que usted va a decir, profesor, que tiene dos sexos, que es hermafrodita, ¿qué es eso, profesor? Bueno, siéntese primero que todo. Lo que queremos aquí hablar y decir es totalmente todo lo diferente a la simple creencia de unas personas que dicen que tienen y son dueños de la verdad sencillamente porque en un siglo, como el 15º al sexto, alguien dijo que la única autoridad es el libro negro de la Biblia. Y nosotros solo sabemos que tenemos que distinguir entre la escritura y el lenguaje. En todos los idiomas, el chino, el bereberisco, el árabe, el semita, todos los idiomas del bloque lingüístico distinto, el eslavo, etcétera, porque una cosa es la escritura y otra cosa es el lenguaje. Si nosotros vemos claramente que lo convexo y lo cóncavo, el día y la noche, el bien y el mal, vemos el dualismo, entonces estamos ante la presencia de dos, género masculino, género femenino. Y si alguien dice, he hecho al hombre a mi imagen y semejanza, macho y hembra, en ese ser están esos dos géneros. Y cuando estamos hablando de esos dos géneros sexuales, no podemos confundir con que el carácter y el temperamento de una persona por ser femenina tenga que ser débil, tenga que ser sometista, tenga que ser arrodillada o sencillamente afeminada. O lo contrario. Por lo tanto, el temperamento y el carácter son diferentes a cómo se es sexualmente. Muchos opinan de una homosexualidad de Adolfo Hitler, sin embargo, un criminal de primera calidad. Cuando vemos entonces la cuestión esta de que las cuestiones escritas fueron hechos de judíos para judíos, nos dimos cuenta y nos damos cuenta a través de la historia cuando estudiamos, por ejemplo, a los persas, que es donde sale el famoso paraíso terrenal. Y vemos una creación que los mismos, cuando vemos código y clave de la Biblia, vemos que los mismos judíos les es difícil aceptar que Dios ensució las manos de barro para hacer un muñequito y hacerle un penecito y después sacarle una costilla y hacer una mujer con una vulvita. Ninguno de ellos, según los códigos de la clave, aceptan aquello porque el judío jamás persiguió la verdad. El judío lo que acepta es la escritura, lo escrito, lo que está escrito, lo que acepta, y lo que está escrito es la ley. Por lo tanto, si aquel ser hermafrodita que tiene dos sexos va a dejar de herencia toda la tierra a una sola raza, inmediatamente podemos decir que se puede aceptar todos los desvanes que están viendo en el mundo, de asesinato de presidente, envenenamiento de la atmósfera y medicamentos y todas las cuestiones que deterioran sencillamente para que un solo pueblo quede habitando en la tierra con todos sus mares, todos sus ríos, todos sus alimentos para una sola comunidad, y ahí es donde entra el individualismo del capitalismo. Cuando nosotros vemos también esto, podemos entender, sí, aquellas palabras. Y los hizo hembra y macho a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, dentro de ese proceso se puede literofilosóficamente entender que el primer ser, el primer hombre tenía los dos sexos, masculino y femenino, y que esto no se tiene que confundir con el carácter y el temperamento de un ente, así como no se puede confundir el lenguaje con la escritura. Son dos estructuras totalmente separadas y diferentes. Cuando nosotros vemos que la misma cultura, en códigos y claves del libro negro o de la Biblia, no la aceptan ni su misma cultura, pero sin embargo los de otras culturas que creen y dicen nosotros tenemos la verdad por esto y esto,
resulta que no es así. Los primeros seres que hablaron de Espíritu Santo fueron los persas, un siglo antes de que naciera el Hijo de Dios, y hasta 200 y pico de años después todavía lo mencionaban, y luego apareció también en el Nuevo Testamento. Y así van naciendo una cantidad de cosas que muchos están diciendo en los pasillos. Y lo que pasa es que el que toca al pueblo de Israel se maldice, porque fíjate lo que le pasó al presidente de Irán. Y eso pues es un atentado, un asesinato en la sucia política. Por lo tanto, recuerdo mucho en caminillos en que me llevaba de la mano mi madre a la señora Petra, y miraba su rostro y vería lo hermosa que era, y cuando veíamos y vemos que una madre puede tener el rostro quemado y ser la más fea del planeta, pero para nosotros es la más hermosísima, entonces seguramente aquella Eva también la vio hermosísima un Satanás, y precisamente cuando aún no tenía ni un hijo que dijera que era hermosa o no era hermosa. Entonces, ¿cómo va a saber usted en un ser invisible si es femenino o es masculino? Por lo tanto, es vacío y nulo totalmente hacer darle una definición varonil o femenina a un Dios, pero sí dice, los creó hembra y macho a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que los dos sexos estaban en ese ser, y que Adán no fue ningún barrito, sino que fue precisamente que era andrógino, o sea, tenía los dos sexos, y de él mismo se reprodujo la especie hasta nacer hembras y macho, hembras y macho. Es una hipótesis literofilosófica. Sí, profesor, será de usted, no es de usted, sino que debemos estudiar entonces a también donde muere un presidente como el iraní, que son mucho más antiguos en cuestiones de organización social, porque allá, precisamente en las épocas de Zoroastro, y donde nacen un siglo antes de Cristo hasta el 222, nace ya la famosa palabra Paracleto, que en estas tierras llaman Espíritu Santo. Por eso es que podemos ver que cuando la cuestión de Pompeyo y aquel pueblo se divide y aquel pueblo pasa a otras cuestiones, ya vemos divisiones políticas, divisiones ideológicas y una cantidad de cosas que hacen que aquellos partidos esenios, aquellos partidos barrabasistas, aquellos partidos farisaicos, aquellos partidos saduceicos o de saduceos y fariseos, conformaban la palestra y el pensamiento y la cultura política aquellos mismos tiempos, y ahí es donde aparece aquel hombre que van a llevar a la crucifixión, pero que al judío jamás le interesó ninguna verdad sino lo que está escrito, o sea, la ley. Y así han sido hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa pregunta y esa respuesta, queridos estudiantes, mientras yo caminaba en Caminillo para ir donde la señora Petra Martínez, a unos cuantos metros en mi kindergarten, de la mano de mi madre, veía lo hermosísima que era, y me imaginaba y después que así debía ser también Eva. Siendo una cuestión imaginaria, pero viera mi madre, era una cuestión real, objetiva, y de esa madre empezó a enamorarse Satanás. Continuaremos en la próxima para poder hablarle bien de los persas y poder hablar bien de estos episodios del amante de Satanás y dar una respuesta hasta ahora de el Dios hermafrodita de Israel.